Hola, buenas. En este tutorial de After Effects vamos a aprender a animar una escena como la que estáis viendo utilizando la cámara de dos nodos. Antes de empezar, vamos a ver muy rápidamente cuál es la diferencia entre los dos tipos de cámara que hay en After Effects. La cámara de un nodo se orienta sobre sí misma, entonces cuando la rotamos o modificamos su posición en X, Y o Z, el objeto o personaje que está enfocado queda fuera del campo de visión de la cámara. En la de dos nodos se nos habilita un parámetro nuevo llamado punto de interés y la cámara está orientada hacia él, y aunque animemos la posición de esta en cualquiera de sus ejes, el punto de interés se quedará fijo en nuestro objeto o personaje. Además, este punto de interés también se puede animar independientemente a la posición de la cámara. Venga, pues vamos a hacer una animación con la cámara de dos nodos. ¿Se puede hacer con la de uno? Sí, yo he probado, pero tienes que estar ahí animando la orientación, la rotación. Incluso he probado a orientar la cámara de forma automática a su trazado, pero los resultados no son tan buenos como con la cámara de dos nodos. Así que para esta animación, la cámara de dos nodos es ideal. Vamos a crear una composición de 1920 x 1080 a 30 fotogramas y con 10 segundos sobra. Y ahora aquí vamos a traer el archivo este del terreno de juego, que os voy a dejar un enlace en la descripción por si queréis descargar los archivos y seguir el tutorial conmigo. Pues esta capa la tenemos que hacer 3D. Si no veis el icono del cubo, F4. Y ahora con la tecla R, aquí en rotación Z le vamos a poner 90 grados. Y en rotación X también, menos 90. Y ahora para los que tengáis la versión 2024, que es la que deja importar modelos 3D sin utilizar ningún plugin, pues os voy a poner también el enlace este de la portería para que la podáis descargar en Sketchfab, también totalmente gratis. Pero no os preocupéis, los que no tenéis esta versión, porque este archivo no es esencial para hacer esta animación. Aquí lo que vamos a ver es cómo animar la cámara de dos nodos, o sea que este elemento 3D es más bien de adorno. Bueno, pues lo ponemos por aquí encima y aquí nos dice que el motor de render va a cambiar a avanzado 3D. Le damos a OK y esta nueva ventana la dejamos como viene por defecto. Ahora aquí tenemos el modelo 3D y aquí su punto de ancla. Con Control Alt y la tecla inicio se lo centramos y ahora con Control inicio centramos el modelo aquí en vista y vamos a poner dos visores. Este de aquí, que es el que está activo, fijaros que se ven aquí cuatro triángulos azules en las esquinas. Eso quiere decir que este visor es el que está activo. Bueno, pues lo voy a poner en vista personalizada 1. ¿Vale? Y este de aquí en vista izquierda. Ahora seleccionamos la portería, con la tecla R desplegamos la rotación y aquí en Z se la ponemos en 90 grados. Y la escala se la vamos a poner en 50. Venga, bien. Ahora con el modelo seleccionado lo vamos a mover hacia la izquierda en el eje X. Y lo tenemos que poner pues más o menos aquí en la línea de gol, que coincidan los postes y el larguero aquí en la línea de gol. La vamos a hacer un poquito más grande. Le voy a poner el tamaño al 55. Vale, ahí me gusta más. Un pelín más hacia atrás. Vale. Y ahora la capa del terreno de juego pues la tenemos que bajar un poquito aquí hacia la base de la portería. No hace falta que quede perfecto, más o menos por ahí. Y ya que estamos, con Control D vamos a duplicar este modelo y lo vamos a poner en la otra parte. Pero primero lo vamos a rotar, tecla R, y en lugar de 90 le vamos a poner menos 90. Ahora sí, lo movemos en el eje X
hacia la derecha. Bueno, de momento la dejamos por ahí. Ahora después, si la tenemos que volver a posicionar, lo arreglamos. Lo siguiente que vamos a hacer es con clic derecho vamos a crear una cámara, como no, de 2 nodos. Y yo le voy a poner un objetivo gran angular de 15 milímetros, porque me gusta la distorsión que hace la cámara con los elementos cuando se acerca a ellos, pero le podéis poner cualquier otro. Yo le voy a dejar este. Ahora este visor, para ir viendo el movimiento de la cámara, lo vamos a poner en cámara activa. Y vamos a poner un sólido también, para diferenciar un poquito el fondo del terreno de juego, más o menos de ese color. Venga, vale. Ahora aquí en la cámara desplegamos las opciones de Transform y marcamos un keyframe en el punto de interés y otro en posición. Y esta cámara, aquí en este punto, pues la voy a mover un poquito en el eje Z hacia el fondo. Pero si os fijáis, arrastro conmigo el punto de interés y lo que quiero es que permanezca ahí fijo. Entonces, con la tecla control presionada, voy a mover la cámara un poquito hacia el fondo, por ahí más o menos. Nos venimos hasta el segundo 4. Y estos dos keyframes los vamos a poner aquí. Ahora nos vamos al inicio de la línea de tiempo y la historia es poner la cámara por esta parte, para que entre así en el terreno de juego como volando, como si fuese la cámara Spider que usan en algunos campos de fútbol. Bueno, pues igual que hemos hecho antes, tecla control presionada y la vamos a mover en el eje Z hacia el frente, por ahí más o menos, por ahí. Y ahora en el eje Y pues la vamos a subir de esta manera. Acordaros de tener la tecla control presionada para que el punto de interés no se mueva de ahí. Y ahora aquí pues vamos a ir buscando una posición que nos guste. Aquí lo estamos viendo en tiempo real. Y yo creo que más o menos por ahí puede valer. Si queréis poner los mismos valores son estos. Se los voy a poner exactos. Menos 2245 creo que era. Y aquí menos 4000. ¿Vale? Marcamos un keyframe también en el punto de interés. Y avanzamos. Nos vamos hasta el segundo 8. Y aquí, este del punto de interés, lo vamos a poner en esta parte. Y le vamos a hacer una pequeña animación. Ahora mismo lo tenemos ahí en el centro. Pero si lo movemos hacia la izquierda, con la tecla mayúscula presionada, fijaros. También lo podemos hacer aquí en el eje Z. Le vamos a poner un valor de 2000, que se nos quede más o menos aquí a la altura de la portería. Y ahora en el eje Y, pues lo vamos a subir también un poquito. Le ponemos un valor de 450, para que cuando la cámara se plante delante de la portería, se ve así como desde abajo y dé la sensación de que es una portería enorme. Bueno, pues sin movernos de aquí, vamos a hacer que avance la cámara hacia la portería. Acordaros, tecla control presionada y la movemos aquí en el eje Z. Y yo creo que más o menos por ahí puede valer. Y también la voy a bajar un poquito en el eje Y. Control presionado. Y la voy a poner por ahí. No tanto. Por ahí. Un poquito más adelante. Y un poquito más hacia abajo. Vale, ahí está perfecto. Voy a ponerle los valores exactos porque no me gustan los decimales. Aquí voy a poner 620 y aquí 1342. Por si tenéis problemas en moverla con los ejes, para que le pongáis estos valores. Vale, genial.
Y ya tenemos aquí el movimiento de la cámara. Fijaros, esta es la trayectoria de la posición y esta es la trayectoria del punto de interés. Y eso es lo bueno de la cámara de 2 nodos, que se pueden animar por separado. Pero también es un poco más compleja de manejar. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, fijaros, al llegar a este punto, mirar aquí en este visor. Bueno, voy a activar una vista para verlo mejor. Al llegar aquí a este punto, ahí da como un golpe. Y además la velocidad no es la misma desde este keyframe a este que cuando la cámara está bajando. Bueno, pues vamos por partes. Primero vamos a arreglar lo de la velocidad. Seleccionamos todos, con F9 los suavizamos y ahora estos tres de la posición los seleccionamos, clic derecho y vamos a hacer clic en Rough Across Time. Esto lo que nos va a hacer es movernos el keyframe este que teníamos aquí, nos lo ha movido entre estos dos para que ahora la velocidad en toda esta animación sea constante. Fijaros, incluso podemos darle un poquito de influencia a este manejador. Lo vamos a dejar por ahí. Vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve. Bueno, pues lo de la velocidad ya lo tenemos listo. Ahora tenemos que arreglar lo de este golpe que da aquí en la cámara cuando baja, que la verdad es que queda bastante feo. Y fijaros lo que os decía, cuando la cámara está llegando al objeto 3D, a la portería, fijaros aquí cómo se ve su profundidad. Y eso en parte es a que le hemos puesto un objetivo gran angular, el de 15 milímetros. Y nos genera esta distorsión. Venga, seguimos. Y vamos a arreglar el golpe este. Bueno, volvemos a activar dos vistas. Y ahora, con los keyframes de la posición seleccionados, venimos a por la herramienta pluma y vamos a hacer un clic cuando nos aparezca esta V, esta especie de V. Vamos a hacer un clic en cualquiera de ellos. En este, que es el primero, en este de aquí, que es el del medio, o en este. Hacemos clic y nos los convierte todos a curva. Ahora lo único que tenemos que hacer es, con la herramienta selección, pues darle un poquito de forma con estos manejadores. Por ahí. Este lo vamos a poner por ahí más o menos. Y este de aquí arriba, yo creo que por ahí puede valer. El caso es que sea una curva que se vea orgánica. Vamos a hacer una vista previa a ver cómo se ve. Genial, ahora se ve perfecto. Ya no se nota ningún golpe. ¿Vale? Venga, que vamos bien. Lo siguiente que vamos a hacer es poner algunos elementos más. Vamos a traer los escudos de las selecciones. Vamos a poner este de la selección española por aquí. Lo convertimos a 3D. Y bueno, ya se nos ha posicionado por ahí. Pero para que la cámara no lo atraviese, pues lo vamos a posicionar en otra parte. De momento lo vamos a echar más hacia el fondo, para que se vea más tiempo en cámara. Un poco más. Y ahora lo vamos a mover en el eje X hacia la izquierda. A ver, por ahí. Bueno, si queréis copiar la posición exacta, vamos a ver primero dónde lo dejo. Lo vamos a subir en el eje Y.
A ver qué tal por ahí. Vale, yo creo que ahí está perfecto. Bueno, pues la posición es esta, 620, 360 y aquí le vamos a poner 900. Venga, vale. Ahora activamos la cuadrícula de proporcionalidad. Con control D lo duplicamos y este lo vamos a poner al otro lado. Y venimos a por el escudo de Croacia. Con la tecla Alt presionada lo vamos a sustituir por este. Y lo vamos a hacer más grande. Se ha quedado pequeño. Por ahí. Y bueno, los vamos a posicionar. Ese por ahí. Y este por ahí. A ver ahora. Venga, pues ahí se ve genial. Voy a desplegar las posiciones para verlas mejor. Este lo dejamos así como está. Y a este pues le ponemos 1230. Aquí 410. Y en el eje Z 900. Ahí está. Ya podemos desactivar si queremos la cuadrícula de proporcionalidad. Y fijaros, si le activo el desenfoque de movimiento, ahora mismo no funciona. Y es porque tenemos activado el motor de render avanzado 3D. Pero bueno, esto ahora más tarde lo vamos a arreglar. También podemos crear un texto y ponerlo aquí encima de la portería igual que en el ejemplo. Que de hecho lo vamos a hacer. Voy a poner España vs Croacia. Le hacemos aquí algunos arreglos al texto, por ahí. Y lo convertimos también a 3D. Ahora, con Control Alt y la tecla Inicio, le centramos el punto de ancla. Y con Control Inicio, se nos va a poner justo aquí delante de la cámara. Ahí lo tenemos. Pero este texto lo vamos a poner aquí encima de la portería. Por ahí, encima del larguero, que sería esta parte de aquí. Lo podemos hacer más grande si queremos. Por ahí, un poquito más hacia arriba. Y ahí está perfecto. Bueno, creo que los escudos los voy a mover un poquito más hacia el frente. Los voy a seleccionar y los voy a mover un pelín más. Vale, le voy a poner el eje Z a 760. Ahí me gusta más. Venga, seguimos. Ahora lo que vamos a hacer, esto ya son detalles, pero bueno, vamos a crear un sólido. Así grande, de 5000 por 5000. Y el color, pues así un gris bastante oscuro, como ese. Si queréis copiar el código es este, aunque luego seguramente le cambie el color. Y este sólido lo vamos a convertir también a 3D. Con la tecla R lo vamos a rotar en el eje X menos 90 grados. Y vamos de nuevo a las dos vistas para posicionarlo mejor. Porque ahora mismo lo tenemos encima del terreno de juego. Pues aquí en el eje Z lo vamos a pasar por debajo, que es esta capa de aquí. Esa de ahí. Lo vamos a poner. Ahí está. Y si queremos lo pasamos también aquí debajo. Ahora este sólido le vamos a poner un efecto que se llama grid. O cuadrícula si tenéis el After Effects en español. Y bueno, aquí no se alcanza a ver nada. Pero bueno, con Control D vamos a duplicar este sólido. Y al de abajo le quitamos el efecto. Ahora sí.
Aquí al de la cuadrícula le vamos a hacer algunos ajustes. Aquí le ponemos, lo cambiamos a White Slider y aquí le vamos a aumentar bastante este valor. Pues más o menos por ahí. Venga, más o menos por ahí. Y le vamos a poner otro efecto que se llama CC Reptile. Y ahora le vamos a repetir los píxeles hacia la izquierda y hacia la derecha. Derecha y hacia la izquierda. Vale, no se ven porque este sólido que tenemos debajo lo tenemos que hacer también más grande. Ahí está. Un poquito más para cubrir toda esta parte. Venga, por ahí puede valer. Pero a esta cuadrícula le vamos a bajar la opacidad. Se la vamos a poner al 30%, por ejemplo. Ahí está, ahí me gusta más. Y ahora, con todos los elementos ya posicionados y la cámara animada, pues es la hora de poner algunos efectos. Pero como hemos visto, aquí con el motor de render avanzado 3D no funcionan. Entonces vamos a hacer lo que hemos hecho en otros tutoriales. Vamos a crear una nueva composición que se va a llamar montaje. Todo esto lo dejamos como está. Y aquí en el panel de proyecto, esto lo voy a sacar de aquí, en el panel de proyecto, la composición de la animación la voy a duplicar 3 veces, con control D, 1, 2 y 3. Esta, la copia 2, va a ser animación, porterías. Por ejemplo, la copia 3, animación, escudos. Y la 4, animación, suelo. Bien, pues ahora estas 3 las vamos a meter dentro de la composición montaje. Bueno, aquí ya estoy viendo que la del suelo le tenemos que aumentar también este sólido, el de aquí. Lo aumentamos así un poquito la escala. Y aquí, en el efecto de Reptile, pues le repetimos los píxeles hacia abajo. Venga, por ahí. Que esto ya digo que son detalles que poco tienen que ver con la animación de cámara, pero bueno. Aquí vamos a cubrir toda esta parte. Ahí, perfecto. Y en esta del suelo nos vamos a quedar únicamente con estas dos capas. La de la cuadrícula y la del sólido. Bueno, y la del terreno de juego. Las 3. Todas las demás las desactivamos. Los modelos 3D tampoco los queremos. La cámara sí. Y estos 3, nada. Bien. Volvemos a la composición montaje. Y ahora venimos a la de las porterías. Y en esta, pues, estas 3 capas las ocultamos. La del terreno de juego también. La del texto también. Y la de los escudos. Nos quedamos solo con la cámara y los elementos 3D. En esta del suelo se me ha olvidado hacer una cosa. Y es cambiar. Ahora que ya no tenemos elementos 3D, podemos cambiar de avanzado a Classic 3D. Y ahora ya aquí funcionan los efectos. Que de hecho le voy a activar el desenfoque de movimiento a estas 3 capas. Volvemos a la composición montaje. Y nos vamos a la de los escudos. Y aquí pues nos vamos a quedar solo con esta capa, estas 3. Vale, todas estas las ocultamos. Nos quedamos solo con los escudos y con el texto. Y vamos a cambiar también de avanzado 3D a Classic 3D.
Y al texto también le vamos a activar el desenfoque de movimiento. Venga, perfecto. Nos venimos a la composición, montaje, y arriba del todo vamos a poner la de los escudos. La del suelo la ponemos por debajo para que se vean las porterías. ¿Vale? Y yo creo que más o menos ya todo está funcionando perfectamente. Ahora sería cuestión pues de poner algunos efectos. Primero voy a poner un sólido del tamaño de la composición y este lo voy a pasar por debajo y le voy a poner el efecto que se llama gradación gradient ramp, gradación de degradado si tenéis el After Effects en español. Lo ponemos por ahí y bueno, esto ya también depende de cada uno. Yo se lo voy a dejar así como viene por defecto. Ahora la composición de los escudos le voy a poner el efecto de Deep Glow, que es un plugin de pago, pero bueno, que si no lo tenéis podéis usar también la versión que viene por defecto en el After Effects, el Glow, este de aquí. Yo le voy a poner el Deep Glow a la composición de los escudos. Y para que no brillen tanto, le voy a poner el radio en 200 y aquí la exposición pues se la voy a bajar un poquito, así más o menos. A ver qué tal se ve. Aquí a este sólido, el del degradado, este color negro se lo voy a bajar un poquito más y este por ahí, que se vea bien el texto. Vale, por ahí. A ver qué más cosas podemos hacer. Para que estas líneas de los degradados y resplandores no se vean tan duras y marcadas, pues venimos aquí a Project y podemos cambiar de 8 bits por canal a 16. Tenemos presionada la tecla Alt, hacemos clic y esto nos va a suavizar un poquito estas líneas. Además, con clic derecho podemos poner un sólido, un color intermedio entre el blanco y el negro. Si le ponemos aquí 50%, se queda justo a la mitad. Y este sólido lo vamos a precomponer. Dejamos todos los atributos en la nueva composición. Y a este le vamos a poner un efecto que se llama añadir granulado. Aquí cambiamos a Final Output y de todos estos presets podéis elegir el que queráis. Yo le voy a poner el de siempre, este que se llama Kodak Vision. Y para que el grano no se vea de colores, aquí en color lo hacemos monocromático. Aquí la intensidad se la voy a bajar un poquito para que el grano se vea un poco más pequeño y la animación se la pongo en 0. Ahora este sólido con F4 voy a desplegar los modos de fusión y le voy a poner el modo superponer. Y fijaros aquí qué ruido más chulo nos genera y además nos disimula el banding. Vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve la animación. Bueno, antes de hacer una vista previa, a la composición de las porterías también le vamos a poner un efecto que se llama CC Force Motion Blur, que como aquí en esta composición el motor de render está en avanzado 3D y no nos deja activar el desenfoque de movimiento, pues este efecto es para eso. Se lo ponemos aquí a la composición y ahora las porterías se van a ver un poquito desenfocadas con el movimiento de la cámara. Y aquí si queréis le podéis aumentar la cantidad. Yo se lo voy a dejar como viene por defecto. Y ahora sí, vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve. Y con esto ya tenemos terminada nuestra animación. Si en algún paso os habéis atascado o hay algo que no entendéis, escribidme en los comentarios y lo solucionamos. Y si os ha gustado el tutorial, dejadme un buen like para que yo lo sepa. Nos vemos en el siguiente vídeo.